y pidiéndole al Señor, ¿no? Que dirija todo esto que vamos a empezar a estudiar y que podamos también llevarlo a la práctica, ¿no? Así que vamos a empezar orando. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso domingo, Señor, donde hemos separado un tiempo para ti, para poder escuchar de tu voz, Señor. Queremos pedirte que nos acompañes en este nuevo camino de estudio que hemos emprendido. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que juntos podamos terminar este estudio. Señor, que podamos aprender acerca de tu palabra, pero por sobre todas las cosas que podamos llevarla a la práctica, Señor. Bendice nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos estar atentos y seamos, Señor, con un corazón humilde ante tu palabra para poder entender correctamente, Señor, la Biblia. Gracias, Señor, por este momento, por todos los que se han conectado. Te pido por aquellos que van a ver la clase también más adelante, que tú, Señor, les acompañes en el estudio. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, medianamente ya tenemos un conocimiento más o menos de lo que es la Biblia. Así no vamos a hacer un estudio de la composición de la Biblia, sino más bien vamos a hacer un estudio específico del libro de Colosenses. Y para esto, quiero mostrarles acá. En primer lugar, esto lo van a tener subido en la plataforma del Classroom, ¿sí? Esto lo estamos modificando también y lo van a tener disponible ahí para que lo puedan leer. Entonces, tenemos el estudio, este sería el inicio. Yo quiero leer todo lo que hemos escrito porque para que entremos más o menos en el tema. Estimados hermanos, bienvenidos a este nuevo camino que nos llevará al crecimiento espiritual personal a través del estudio sincero y responsable de las Sagradas Escrituras. Es mi deseo personal, el de mi esposa y también de nuestro Padre Celestial, que como dice Efesios 4:15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto significa que cuando todos crecemos en el estudio y en amor, la iglesia del Señor es la que crece edificándose en amor. Caminemos juntos en este estudio grupal, pero hagámoslo de manera personal, también para darle la importancia que merece nuestra comunión con Dios en la intimidad. Estudiemos juntos las Escrituras para poder afirmar lo que Dios ha puesto en nosotros. Meditemos en ella para que nos vaya bien, como dice Josué 1:8. Llevémosla a la práctica para ser hallados prudentes ante nuestro Creador, como lo dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sepamos que, como lo menciona 1 Corintios 13, del 1 al 2, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase todo mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Absorbamos entonces lo que la Biblia nos enseña, pero apliquemos con amor y en amor. Solo de esta manera agradaremos al Padre, ¿no? Les animo a que todos los que inicien puedan terminar el estudio y que tomados de la mano del Señor podamos gozarnos de haber aprendido algo más para poder llevar a la práctica. Los amamos en el Señor, Jesse y Fede Palavecino. Bueno, esta fue la introducción. Vamos a mencionarles algunas cosas. Antes de entrar de lleno a lo que es el estudio de Colosenses, quería rescatar algunos puntos para tener en cuenta de lo que estamos intentando hacer con todo esto que tiene que ver con el estudio, ¿sí?
¿Lo alcanzan a leer ahí? Voy a hacerle zoom, así podamos verlo bien. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Bueno. Para tener en cuenta, en primer lugar, esto es obtenido del material de hermenéutica en el CCP, así que está tal cual, obviamente es más extenso, pero no lo he querido escribir todo, ¿no? Solamente los puntos que me interesa compartir. Dos palabras claves, ¿sí? Dos palabras claves. Hermenéutica, la primera palabra es hermenéutica, que es el conjunto de principios que guían el proceso de llegar a una interpretación precisa de la palabra de Dios, ¿sí? El conjunto de principios que guían en el proceso de llegar a una interpretación precisa de la palabra de Dios. Mira lo que dice Lucas 24:27. Jesús les declaraba, vamos a buscarlo ahí en nuestras Biblias, Mateo 24. Yo al final voy a dar un tiempo para las preguntas, así que vamos a continuar con el estudio y al final pueden hacer alguna pregunta o la pueden hacer directamente por el Classroom para poder ser respondida. Lucas, capítulo 24, versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, Las escrituras hablaban de Jesús. Acá está Jesús enseñándoles acerca de lo que la Biblia ya mencionaba acerca de él. Esto es la hermenéutica, ¿no? Cuando alguien interpreta de manera correcta las Sagradas Escrituras. Es el conjunto de principios que guían el proceso de llegar a una interpretación precisa de la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos a una interpretación precisa de la palabra de Dios, ¿no? Podemos realmente decir que estamos estudiando la palabra de Dios de manera responsable y sincera, ¿no? También hay que llevarlo a la práctica, no solamente se trata de entender. La segunda palabra que quiero mencionarles es exégesis. Esta segunda palabra es la aplicación de aquellos principios en los que el intérprete en realidad saca del texto el significado de las escrituras, ¿sí? Dos palabras entonces. La primera, el conjunto de principios para poder llegar a una interpretación correcta o precisa de la palabra de Dios. El segundo es la aplicación de esos principios. O sea, yo saco lo que tiene el texto, saco el significado de las escrituras desde el texto, ¿sí? No le estoy dando yo el significado a las escrituras con mis propias palabras. Estoy diciendo realmente, entendiendo, o Dios me está revelando directamente a través de las escrituras lo que Él dice y lo que escribió el autor. Por ejemplo, Juan 1:18, vamos a buscar en nuestras Biblias, con la revelación máxima de parte de Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿sí? Él le ha dado a conocer. Déjenme un segundito acá que... Entonces, dos palabritas que tenemos que tener en cuenta para este estudio que vamos a ir desarrollando en estos 2 meses, ¿sí? Hermenéutica es el conjunto de principios y exégesis es la aplicación de estos principios para poder entender realmente las escrituras. Hay una palabrita, esto se lo voy a dejar de tarea, ustedes lo buscan y después lo pueden compartir en el grupo o lo pueden compartir en el Classroom. ¿Cuál es el antónimo de exégesis? ¿Sí? ¿Cuál sería lo opuesto, lo contrario a exégesis? 3 preguntas claves. Vamos con el segundo punto para tener en cuenta. 3 preguntas claves para entender un libro, ¿sí?, de la Biblia. ¿Quién es el autor en primer lugar? Esa es la primera pregunta.
En segundo lugar, ¿quiénes son los destinatarios? Y en tercer lugar, ¿en qué circunstancias se produce esta interacción? ¿Sí? ¿En qué circunstancia este autor da este mensaje a ciertos destinatarios? ¿Sí? Porque acordate que Colosenses no fue escrito para Fede, para María, para Jessica. El libro de Colosenses fue escrito para para una determinada gente, ¿sí? Que eso es lo que vamos a estudiar con este libro. 3 preguntitas, bien simples, que hay que iniciar respondiendo para poder estudiar un libro. Ahora, para la interpretación correcta es necesario leer varias veces el libro. Sin leer el libro no se puede interpretar de manera correcta, ¿sí? No podemos pretender que por haberlo leído una sola vez, el Señor nos va a revelar todo lo que tiene para nosotros, ¿no? ¿Por qué es importante responder estas 3 preguntas? Porque a menudo, escuchá lo que dice Martínez, ¿sí? En su libro, a menudo lo que se expresa mediante el lenguaje es tan simple, frecuente o conocido que la interpretación se lleva a cabo sin dificultad y sin que apenas nos percatemos de la misma. Esto es así, especialmente cuando la persona que habla y la que oye viven en situaciones análogas, cuando su mundo cultural, social y lingüístico es el mismo. Pero en la medida en que se agranda la distancia entre quien habla y quien escucha, se hace más patente la necesidad de aclarar conceptos y términos, de explicar, de ilustrar, en fin, de interpretar. Son muchos los obstáculos que se presentan cuando se quiere interpretar atinadamente lo que fue escrito hace miles de años en el seno de un pueblo con ideas, costumbres y lenguas muy diferentes a las nuestras. Si no entendiste esto, te lo explico en breves palabras. ¿Sabes qué? Es muy diferente la época en la que vivimos hoy nosotros a la época donde se escribió este libro, ¿sí? El libro de Colosenses, esta carta, esta epístola de Pablo, ¿no? Que ya vamos a ir estudiándola. Ahora, para los colosenses, en este momento era tan simple, ¿no? La recepción de esta carta, porque ellos entendían la situación en la que estaban, ellos estaban viviendo una situación en particular, pero nosotros no la estamos viviendo hoy, ¿no? Como ellos la vivían en ese momento. Eso es lo que dice este comentarista, ¿no? De que por la brecha tan larga de años que hay entre cuando se escribió este libro, a nosotros que lo estamos leyendo hoy 2000 años después, casi 2000 años después, es muy larga. Entonces, nosotros que estamos 2000 años después, ¿no? Necesitamos adentrarnos al contexto histórico, cultural, ¿no? De ese momento que fue escrita esta carta para poder entender ciertas cosas, ¿sí? Suponete, estamos en el año 2020 y tenemos una pandemia que azota a todo el mundo, ¿no? Supónganse que nosotros emitimos un mensaje hoy en la pandemia, con esta situación 2020, con una pandemia mundial, porque no solamente afecta a Argentina, nosotros entendemos la situación que estamos viviendo. Ahora bien, si alguien lee este mismo mensaje que nosotros estamos hablando hoy, suponete una charla entre 2 personas, si alguien lee o ve el video de esta charla que surgió en 2020, 2000 años después, tiene que entender el contexto de lo que en el 2020 sucedió. ¿Me explico a lo que vamos? ¿Sí? Estas personas vivían en una situación particular en el año en que fue escrita la epístola de Colosas, ¿no? De los colosenses. Estas personas vivían en una situación particular. Ellos entendían realmente, entendían la situación que estaban viviendo, la forma que tenían de vivir, entendían el contexto histórico de lo que estaba pasando, económico también, de lo que estaba atravesando esta ciudad. Ahora, hay muchas cosas que hay que entender para poder aplicar correctamente
interpretar correctamente las escrituras. Denme un segundo que me olvidé de enchufar la máquina. Ahí estamos. Entonces, ya vamos a ir entendiendo esto, pueden releerlo ahí después en el Classroom. Vamos con el tercer punto para tener en cuenta, ¿sí? Entender la definición de la autoría dual de la Biblia, ¿sí? Entender que la Biblia tiene dos autores, ¿sí? El autor inmediato, que es el autor humano, o sea, las personas, y el autor supremo, que es el autor divino, o sea, Dios, ¿no? La Biblia dice que fue inspirada por Dios y que fue soplada, ¿no? A estos hombres que escribieron a lo largo de 1500 años aproximadamente. Las personas que escribieron lo que hoy conocemos como canon bíblico no fueron máquinas, a ver, se me fue el mouse, ahí está, no fueron máquinas que escribían lo que Dios les daba, sino que la inspiración se produjo sin afectar la libertad individual ni las características personales de los autores humanos. Esto lo podemos ver en, básicamente, 3 puntos. ¿Cómo sabemos de que no eran máquinas directamente que escribían, ¿no? Sino que cada uno le daba su toque particular a lo que estaba escribiendo, ¿no? Respetando la inspiración de parte de Dios para poder escribirla? En primer lugar, los autores expresaron a menudo sus propias experiencias, ¿sí? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que motivó a muchos de los escritos bíblicos fueron ciertas experiencias y circunstancias del momento. Y en tercer lugar, vemos notables diferencias en los estilos y en los diferentes libros. Acuérdense, como lo estamos estudiando en la escuela bíblica, que hay diferentes géneros literarios en la Biblia, ¿sí? Hay diferentes géneros literarios. Después los van a, si quieren pueden buscar algún material complementario, yo les voy a subir igual algunos materiales ahí al Classroom para que puedan ver. Ahora hay que entender que Dios preparó a los autores humanos, Dios preparó las circunstancias del momento y las circunstancias que atravesaron estos autores humanos, ¿no? Toda su vida completa para poder escribir sus palabras. Tenemos un caso, por ejemplo, el caso de Samuel, ¿no? Este niño que fue entregado al servicio a Dios y que después fue el último, que fue el que ungió al rey David, el que ungió a Saúl, el que ungió a reyes de Israel. Dios preparó la vida de estas personas para poder escribir lo que Él estaba queriendo dejar para nosotros, ¿no? Vamos a entrar directamente, quiero ver si, bueno, a ver, no puedo ver el chat. Por ahí si tienen alguna pregunta la dejan en el chat, al final la podemos leer. Vamos directamente a la ubicación del libro de Colosenses. Acuérdense que la Biblia se divide en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos la ubicación del libro Colosenses. En primer lugar, vamos a abrir el libro Colosenses. En primer lugar, los datos de la epístola son los siguientes. El autor, ¿quién fue? ¿Quién fue el autor? Pablo. Colosenses capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que el autor es Pablo? Porque lo estamos leyendo acá en el versículo 1, pero vas a encontrar libros o epístolas, ¿no? O lugares, libros de la Biblia donde no se define específicamente el autor. Por ejemplo, el libro de Juan, él habla, el Evangelio según Juan, él habla acerca de él mismo como el discípulo amado, ¿no? Él no se menciona yo, sino que dice el discípulo amado o el discípulo a quien amaba Jesús,
¿no? No se menciona a él como autor del libro. Pero en este caso tenemos a el versículo 1, donde podemos leer que es Pablo quien escribe esta carta. Ahora, esta carta se escribe en una situación especial de Pablo, ¿no? Entonces necesita un portador. El portador de la carta lo podemos encontrar. Estos son datos para poder empezar con el estudio, ¿sí? Colosenses, capítulo 4, versículo 7. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces el portador de la carta era Tíquico. ¿Sí? Estos datos son importantes. Vamos a hacer un formulario después como tipo de examen para poder dejar un poco más de tarea y hacer más interesante el estudio. El autor fue Pablo. El destinatario, ¿sí?, eran los hermanos que estaban en Colosas. Colosenses capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿a quién? A los colosenses, ¿sí? A la iglesia que estaba en Colosas, esta ciudad, que ya vamos a ver la ubicación geográfica, pero también hay algo importante en acerca del destinatario. No solamente era para los colosenses, sino que la carta, para aquel que leyó completo el libro, se va a dar cuenta que la carta también debía ser leída por la iglesia de la Odisea, que era una ciudad que estaba a 18 kilómetros, para que te des una idea más o menos lo que queda de acá a Turbio, 4 kilómetros más, ¿no? De acá a Turbio quedaban estas dos ciudades y eran próximas, ¿no? No es lo mismo antes que andaban caminando a nosotros que hoy tenemos vehículos, las distancias son más cortas. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 16. Dice, cuando esta carta... A ver, Lore me dice que está deshabilitado el chat. A ver. Un segundito. Ahí está. Ay, me invito, yo me prendí. Ahí estamos. Perdón. Miren lo que dice Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, ¿sí? Y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Acá un tip para que nos demos cuenta, había otra carta para la iglesia de Laodicea, que después que la lea la iglesia de Laodicea debía ser leída en las iglesias de Colosas, ¿no? Ahora, la carta que iba para los colosenses, debía ser leída después en Laodicea. O sea que el destinatario original eran los colosenses, pero también debía participar en la lectura la iglesia próxima que estaba de la ciudad de Laodicea. ¿En qué fecha se escribió este libro? ¿En qué fecha se escribió? Bueno, entre 61 y 62 años después de Cristo, me confundí acá, a ver si lo puedo cambiar, ahí está. Después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, ¿sí? En ese tiempo Pablo escribió otras cartas, se cree que Pablo escribió, por ejemplo, Efesios, Filipenses, Filemón, ¿no? En el mismo momento. ¿Por qué la carta necesitó un portador? Porque Pablo estaba preso por causa de
el Evangelio, por causa de la predicación del Evangelio, ¿sí? Ya vamos a ver un poquitito más acerca de lo que Pablo experimenta en este encarcelamiento, ¿no? Pero para que te des una idea más o menos, el tiempo donde se escribió fue en el año 60 después de Cristo, ¿sí? En el año 60 después de Cristo, el autor fue Pablo, los destinatarios fueron los colosenses. Ubicación geográfica, ¿sí? Para que te des una idea, puedes buscarlo después en internet también. Esto es un mapa viejo, acá está el mar Mediterráneo, el mar Negro. Acá está Colosenses, no sé si ustedes ven el mouse. ¿Quién tiene cámara habilitada que me pueda decir si ve el mouse? ¿Sí? Acá donde está el puntito este está Colosas. Si ustedes van acá, ahí está la iglesia de la Odisea, o sea, la ciudad, perdón, de la Odisea. ¿Sí? Vamos a ver unos puntos específicos acerca de esta ciudad que la hacían importante, ¿sí? Pero para que se den idea más o menos, la ubicación geográfica era esta, ¿sí? Colosas era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, o Asia Menor, ¿sí? Lo que hoy más o menos sería Turquía. A 160 kilómetros de Éfeso y a 18 kilómetros de la Odisea, ¿sí? Era la otra ciudad. Y lo que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo estamos de tiempo, sí, vamos bien. Lo que vamos a ver hoy es el contexto histórico de este tiempo donde se escribió esta epístola, ¿sí? Durante el siglo V, Colosas era una ciudad próspera, ya que estaba ubicada en la ruta de conexión entre el sur y el norte, ¿sí? Acordate que no habían aviones, no habían autos, no habían colectivos, ¿no? Entonces, lo que le daba crecimiento a esta ciudad era de que las personas tenían que ir de un punto a otro y hacía que haya un tránsito, ¿no? Por lo menos una pasada por esta ciudad, y eso hacía que crezca o que prosperara el comercio en ese momento. Algo que caracterizaba en el momento donde se escribió la carta era la lana negra y los teñidos, ¿sí? Arrancó el tema de los teñidos de la lana. El color negro, el color gris, eran colores que eran muy poco comunes, pero caracterizaban ese momento en el tiempo que se escribió esta carta. Posteriormente, la ruta de conexión, en vez de atravesarla, ¿sí? En el momento donde se escribió la carta era más o menos esto, ¿sí? El pueblo de Colosas, o la ciudad de Colosas, había crecido y era una ciudad próspera, como lo dije al principio, pero en el momento donde la ruta que llevaba las conexiones entre el sur y el norte, ¿no? En vez de atravesarla, o sea, de hacer un punto de ruta, ¿no? La rodeaba. Esto hizo que vaya perdiendo valor la ciudad, ¿no? Esto hizo que vaya perdiendo valor. En vez de atravesarla, empezó a rodearla la ruta, y esta ruta, para que te des una idea más o menos, en vez de pasar por Colosas, pasaba por la Odisea y Hierápolis, que era otra ciudad. Y esto hizo que la Odisea y Hierápolis crecieran un poco más, ¿no? Que prosperaran más que Colosas. La población de Colosas, ¿sí? En este momento, vos decís, ¿cómo llegó el Evangelio a una ciudad romana? La población de Colosas era primordialmente gentil, o sea que no eran judíos, pero había una gran colonia judía que remontaba de los días de Antíoco III el Grande, ¿sí? Entre los años 223 y el año 187 antes de Cristo. Esto es lo que vivió este hombre, ¿no? Un rey, si te pones a buscar la historia, es el tercero de un reino, el padre murió, el hijo de su, o sea, su hermano heredó el reino, y vino otra persona y mató a la madre y al rey, digamos, y bueno, es una historia medio complicada. Bueno, de ese tiempo quedaba una gran colonia
judía. En primer lugar estudiamos la ubicación de Colosas, ¿sí? Ahora vamos a estudiar la iglesia en Colosas, ¿sí? Con eso ya vamos a ir terminando. La iglesia en Colosas. Ahora mismo. Esta congregación, ¿sí? Esta congregación en Colosas no fue iniciada por Pablo. Pablo no fundó la iglesia. Pablo no fundó la iglesia de los colosenses. ¿Cómo podemos saber eso? Mirá lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 1. Quiero ver a ver si pudieron. Jessy, ¿puedes fijarte si está el chat habilitado? Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 1. ¿Puedes leerlo, Gustavo? ¿Me escuchás, Fede? Sí, ahí está, ahora sí. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. El capítulo 2, Gracias. versículo 1. Porque quiero que sepáis cuando gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Bien, con esto podemos, gracias Gustavo, con esto podemos entender de que Pablo no era el pastor de esta iglesia, ¿sí? Pablo no era el fundador de esta iglesia, como por ahí capaz que lo podemos llegar a pensar, sino que esta iglesia fue fundada durante, más o menos aproximadamente lo que se cree es que fue fundada durante el ministerio que él tuvo en Éfeso. ¿Cómo llegamos a este? Acá está la importancia de poder estudiar bien la palabra de Dios para poder entenderla correctamente también, ¿no? Porque está relacionada entre sí. Si vamos a Hechos, capítulo 19, versículo 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, acordate que era más o menos ahí donde estaba Colosas, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. ¿De quién estaba hablando? Del versículo 1, fíjate, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Sí? Ahí se produce el encuentro con unos discípulos, les dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces Juan le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, Pablo vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿no? Eran por todos unos 12 hombres, ¿no? Después, este ministerio que Pablo empezó en Éfeso, y de este ministerio que Pablo empezó en Éfeso, ¿sí? Es donde sale el pastor de esta iglesia, que es Epafras, ¿sí? Es fruto de este ministerio que Pablo hizo en Éfeso. Se cree que Epafras volvió a Colosas y allí empezó a predicar el evangelio en Colosas, ¿no? Él predicó el evangelio en Hierápolis y en la Odisea, en las ciudades que estaban ahí cerquita, ¿no? Él es el que predicó ahí. ¿Cómo sabemos que Epafras era el siervo de esta iglesia? Colosenses capítulo 1, versículo 6. Dice, vamos a leerlos desde el versículo 3. Siempre orando por todos vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras va a visitar a Pablo, ¿no? Y recibe, le cuenta más o menos la situación que estaban viviendo los hermanos en Colosas. Fíjate, qué lindo entender esta parte, ¿no? Si Epafras era fruto del trabajo del ministerio de Pablo en Éfeso, que duró entre 2 y 3 años, es lindo ver esto, ¿no? Que Pablo predicó a griegos, a judíos, a gentiles. Él predicó del Evangelio de Jesús. De ese mismo ministerio salió Epafras, y Epafras se encargó de predicar en Colosas, en Laodicea y Hierápolis. Seguramente habrá otras personas que no están mencionadas acá que se encargaron también de expandir el Evangelio de Jesús en ese momento, pero acá lo mencionan a Epafras, ¿no? El amor que él tenía por esta congregación, y vamos a ver por qué Pablo escribe esta carta, ¿sí? Ahora, no solamente estas ciudades que te mencioné estaban siendo alcanzadas por el Evangelio de Jesús, sino también todo el mundo. Mirá lo que dice el versículo 6. Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El Evangelio de Jesús estaba llegando a todos los lugares donde tenía que llegar. En este caso, el Imperio Romano estaba siendo llenado con el Evangelio de Jesús, ¿sí? ¿Por qué se escribe esta carta? ¿Por qué se escribe esta carta? ¿Sabes por qué? Por la situación que estaban viviendo los colosenses. Muchos años después que la iglesia en Colosas fue fundada, empezó a ser invadida por herejías. Estas herejías eran las siguientes. Mirá, y con esto terminamos, ¿sí? Mucha información por hoy. En primer lugar, el legalismo judío. Acordate que era una ciudad que estaba compuesta por más gente que no era judía, por gentiles, digamos, pero había una colonia judía, ¿no? Había una colonia judía, y esta colonia judía quería mantener las costumbres judías, ¿no? Y era algo así como un legalismo judío. En segundo lugar, las normas como por ejemplo guardar el día de reposo. En tercer lugar, normas de alimentación, ¿sí? Que después lo pueden leer, está en el capítulo 2, versículo 18, donde dice Pablo, el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el Cristo. Entonces, habían ciertas cosas que había que corregir en esta congregación, y por eso Pablo escribe la carta. En cuarto lugar, los ritos de circuncisión, ¿no? Los ritos de circuncisión, de que para que uno sea aceptado a la fe cristiana debía circuncidarse. Para ser judío, aquel que quería ser judío debía circuncidarse. Entonces estas personas creían que para ser cristiano había que, o para tener la fe en Jesús había que completar o cumplimentar con ese rito de circuncisión. En quinto lugar, la adoración a los ángeles. Esto es algo más extenso. Fíjate, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Adoraban a los ángeles. Tenían una
mezcla de judíos, de cristianos, de griegos, tenían toda una mezcla, ¿no?, de creencias, y Pablo quiere corregir eso para que la iglesia pueda crecer. En sexto lugar, el ascetismo, que era la idea de que el cuerpo es intrínsecamente malo. Esta era una práctica que buscaba la purificación del espíritu a través de la abstinencia de alimentos, por ejemplo, ¿no? Dejaban digamos, se consideraban como que todo era placer del cuerpo y lo rechazaban y buscaban una purificación a través de eso, de su espíritu, ¿no? En séptimo lugar, creían que Jesús era inferior a Dios, ¿sí? Y negaban su humanidad, ¿no? Sabían que era algo que había venido de Jesús, perdón, de Dios, pero negaban más bien su humanidad y le creían inferior a Dios, ¿sí? Y en último lugar, uno de los problemas que tenía esta iglesia, ¿no? Decían que para poder tener conocimiento, que pocos podían tenerlo, ¿sí?, tenían que tener cierto nivel de iluminación para poder ser salvos y para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Estos eran algunos de los problemas que tenían, estos eran algunos de los problemas que tenían los colosenses en ese momento para poder, que motivaron, perdón, a Pablo para escribir esta carta, para poder corregir estas cosas que estaban mal en esta iglesia y poder hacerla crecer, ¿no? Hasta ahí vamos a dejar el estudio de hoy. Muy bien, ahí estamos. Hasta ahí vamos a dejar el estudio de hoy. Esto fue una introducción más o menos a lo que es el libro de Colosenses. El día de mañana, lunes, van a tener un examen, digamos, de lo que se ha estudiado en el día de hoy, de puntos claves. Una vez que se complete el examen, vamos a dar hasta el miércoles que se pueda completar el examen, y el día jueves voy a subir este documento a la plataforma para que lo puedan tener también, ¿sí? Así que apelamos a la integridad de cada uno, no vale revisar el apunte, pueden volver a escuchar la clase, tomar notas, estudiar. La idea es que esto lo vamos a hacer responsablemente y que podamos buscar provecho en todo esto. Vamos a hacer una oración, terminamos la grabación y ahí podemos charlar un ratito, a ver qué les pareció, cómo vamos. Y bueno, ¿vamos a orar? Vamos a orar, tengo la tropa acá atrás. ¿Vamos a orar? ¿Hacemos silencio? ¿Sí? Bueno, oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento que hemos atravesado, Señor, Señor, por un camino, Señor, que hemos emprendido en este momento para poder interpretar de manera correcta tu palabra. Señor, te pido que, Señor, nos ayudes en nuestros pensamientos, en nuestra mente, a poder entender, a poder aplicar también los principios que vamos a estudiar en este nuevo libro. Señor, gracias por tu palabra, porque es lumbrera nuestro camino, como dice el Salmo, Señor. Gracias porque es en la que debemos estar ocupados de día y de noche, como dice Josué 1:8. Señor, queremos pasar tiempo con tu palabra, queremos entender tu manera de pensar, entender lo que quieres de nosotros. Queremos, Señor, aplicar tu palabra, llevarla a la práctica, demostrar, Señor, los cambios en nuestra vida que has hecho, Señor, y queremos continuar, Señor, creciendo para poder cada día parecernos a Jesús y poder llevar fruto, Señor, de tu obra, Señor, en 28 de noviembre. Ojalá, Señor, que en algún momento suceda como sucedió con Epafras, que por el ministerio de Pablo y el servicio de este hombre, Señor, surgió la iglesia en Colosas, se predicó el evangelio en otras ciudades, y eso queremos hacer nosotros. Queremos estudiar de tu palabra, pero para poder seguir expandiendo el evangelio de Jesús para salvación y arrepentimiento, Señor. Que tú, Señor, nos utilices a cada uno de nosotros. Cada uno tiene una historia diferente, pero sabemos que
tú, Señor, has ocupado el centro de nuestro corazón y queremos hacerte, Señor, nuestro Señor. No solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, el que comande nuestra vida, el que nos dirija y que podamos llenar, Señor, 28 de noviembre, Río Turbio y todo Santa Cruz de tu palabra, Señor, y del Evangelio de Jesús. Gracias, Padre, te pido que animes a mis hermanos también, a que todos podamos estudiar juntos y, Señor, poder llegar al final de este estudio, Señor, conociéndote un poquito más, Señor, pero también capacitándonos para poder exhibir el Evangelio, para poder predicar, para poder evangelizar, para poder discipular a los demás, Señor, y a poder dejar frutos, Señor, en tu iglesia, Señor, y que la iglesia pueda seguir creciendo y edificándose en amor. Gracias por todo este momento, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.